Hola, mi nombre es Anderson Cortés, estudiante de noveno semestre de licenciatura en Educación Artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y hoy, en la asignatura Taller Integrado, vengo a compartir mi análisis reflexivo desde el uso de la metodología relacional en la creación de un circuito artístico creado para desarrollarse y que se desarrolló con la población de estudiantes de primero de ballet de la institución de arte clásico Incolballet de la ciudad de Cali. Si bien es importante anotar que para hacer una reflexión siempre pertinente y coherente con el ejercicio práctico y teórico de esta asignatura, es importante anotar que hemos tomado de referencia la hoja de ruta para la educación artística que se llevó a cabo y se construyó en Lisboa en el año 2006, en la cual toma también apartados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se anota, por ejemplo, en el artículo 27, de que todas las personas tienen derecho a elegir, al goce y también a esa socialización desde los productos o escenarios, mejor dicho, artísticos. Y si bien es importante anotar que la educación artística como asignatura también es un proceso de construcción que se va dando día a día y a largo plazo, hablando digamos en el caso de los artistas. Por eso es importante también anotar que en el caso de Colombia, conjugándolo con la educación artística, tenemos unos lineamientos de educación los cuales, digamos, se crearon para dar fundamento a estos procesos artísticos y para que la educación artística no se tome de manera literal, desde la construcción y demás. Es por eso que en este momento también traigo a colación el hecho de que en la Corporación Universitaria Minuto de Dios durante los últimos años se ha venido trabajando el enfoque de investigación educativa basada en las artes. Entonces, ¿en qué se enfatiza? Claro, está el arte, pero el arte es el mediador dentro de esos procesos educativos artísticos, ¿cierto? Los talleres de arte, de indagación. Aquí lo importante es poder escudriñar, poder ir más allá dentro de esa construcción colectiva también y por supuesto, desde esos ejercicios individuales que realiza el propio estudiante. Entonces, hoy, por ejemplo, 1 de octubre del año 2022, hicimos un ejercicio de reflexión en el semillero de espirales de esta licenciatura en esta universidad y trabajamos desde el tejido, por ejemplo, y fue mucho lo que pudimos reflexionar la relación con el otro y es de esa forma como la persona que viene a dialogar también central bajo la tesis que hemos creado es Imanol Aguirre. Y Manuel Aguirre, si bien digamos es un pedagogo artístico a la vez, que ha venido trabajando las teorías artísticas y él dice que enseñar y formar desde la educación artística es formar sujetos políticos y de entrada los sujetos políticos se convierten en una amenaza para la sociedad. Entonces, la tesis que hemos planteado para este ejercicio es que el artista, eh, o no todo aquel que estudia artes es artista, pero si se profesionaliza, si se dedica constantemente, es probable que en mucho tiempo lo pueda hacer. Entonces, es importante anotar que la educación como tal es un derecho universal y desde allí se consagran otras garantías para el acceso a la educación de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y por supuesto, personas en condición de vulnerabilidad. Entonces vamos a reflexionar en torno a esta tesis. También aquí invitamos de inmediato a Margarita Ariza, quien es la directora de la parte de artes visuales del Instituto Departamental de Bellas Artes, quien en algún momento le hicieron una pregunta de ella cómo miraba los procesos artísticos en la actualidad. Y si bien ella respondía diciendo de que hay que hacer unas resignificaciones desde los pensum académicos de muchas instituciones formativas en relación a las artes porque se han quedado un poco obsoletas. Las exigencias del mundo hoy por hoy son totalmente diferentes, tanto así que ella lo conjuga de que hay diseñadores gráficos, diseñadores visuales que tienen unas competencias y unas habilidades, pero también ella anota de que hay otras personas desde la parte empírica que han aprendido desde sus cualidades artísticas como la sensibilidad, la comunicación y la apreciación estética. Pero aquí, para terminar, digamos, este ejercicio de conversación creado,
es que los procesos artísticos se hacen importantes. Una vez, digamos, nosotros vayamos al contexto, a la población, en este caso hicimos un ejercicio, un circuito artístico con los estudiantes de Incolballet, más o menos fueron 30 estudiantes, creamos 4 momentos que iniciaron con un circuito de relatos cantados, fue uno de ellos, relatos danzados fue otro, pero iniciamos con el trenzado y me causó, digamos, mucha significancia el hecho de que muchos estudiantes, entre ellos niños y niñas, miren que aquí hay una cuestión también de reflexión desde el género, porque creemos que los peinados siempre los deben hacer las niñas, pero nos damos cuenta de que no es así siempre. Y decía uno de nuestros estudiantes que él ha aprendido desde la casa, un niño más o menos de 8 años, y que la mamá lo ha apoyado en este ejercicio también de sensibilidad, ¿cierto? De aprender a ser él mismo. O sea, yo creo que esta es la invitación en gran medida que nos hace el llamado, la educación artística, desde la referencia, por supuesto. No podemos dejar la teoría porque allí ya hay unos estudios que se han hecho y nos permiten hacer nosotros también, hacer a nosotros una sistematización para compartirla por medio de este tipo de estrategias didácticas, videos, podcasts, entre otros. Entonces, digamos, es importante hacer la reflexión y también lo asocio o asociaba esto con mi ser y mi sentir desde el programa de educación artística y es preguntándome a cómo es mi rol como gestor y educador, ¿cierto? En ese rol también como formador en la sociedad. Si bien trato de ser una persona muy reflexiva, una persona que conozca el contexto, porque hay muchas fallas y siempre tomamos la educación artística, por ejemplo, estos procesos nuevos como el enfoque de investigación educativa basada en artes de manera literal. Si bien esto a nosotros debe permitirnos reflexionar para posterior llevar a hacer una planeación y esa planeación llevarla a la ejecución. Y esa ejecución después de haber interactuado con la comunidad, con la población, es hacer también una reflexión experiencial formativa, es decir, usando algunos métodos cualitativos que nos permitan dar fe de que se está aprendiendo, de que lo que estoy enseñando se está aprendiendo desde los lenguajes artísticos que nosotros trabajamos en la educación artística y que claro lo hicimos el ejercicio desde los circuitos. Y eso fue lo que más me llamó de la atención también. Otra de las estudiantes era Camila, quien decía que ella le encanta la música y hacía una invitación a que las personas lo sientan también para que expresen, para que se dejen sentir. Aquí, digamos, casi cerrando este ejercicio de reflexión, traigo otra vez a colación a Emanuel Aguirre, quien él también trabaja varias pedagogías y varios postulados, pero algo que entra, digamos, yo quiero asociar es ese ejercicio desde el expresionismo, desde el sentir de uno. Por ejemplo, yo soy estudiante en formación para ser licenciado, mis necesidades no se ajustan, por ejemplo, al teatro, eh, y lo digo, anoto, digamos, el lenguaje del teatro porque aquí sí o sí hay que meterse en el papel, digamos, para representar, para personificar, ¿cierto? Lo que se quiere compartir con ese público. Entonces, también es una reflexión en relación a la carrera, de cómo venimos haciendo el ejercicio. Por ejemplo, estos son valiosos para nosotros los licenciados en formación porque nos permite ir a campo, conocer otras experiencias, conocer otras dinámicas, como en el caso de Incolballet, pero hay que seguir haciendo ese ejercicio de resignificación y es desde los intereses de los estudiantes. Nos quedamos cortos, digamos, en los tiempos, no digo desde la asignatura, lo digo desde lo general del programa de licenciatura en educación artística, y es que hay temas muy interesantes para ir a campo, pero nos quedamos en el aula de clase, un aula de clase que no tiene las herramientas ni las garantías, ¿cierto?, para hacer un proceso de construcción. Entonces, yo cierro diciendo de que sí o sí es importante seguir haciendo este tipo de ejercicios, hacer la lectura con los autores que nos acompañan y nos inviten a dialogar a nosotros desde el hecho de la practicidad, la praxeología, que si bien es importante para que cada vez, digamos, los procesos de formación para nuevos artistas y nuevas personas, porque estamos hablando desde el hecho de la educación formal e informal, sea pertinente, sea coherente y tenga sentido de pertenencia, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que debemos tener los docentes y es la capacidad de reflexionar todos los días desde nuestro quehacer pedagógico y formativo para las poblaciones con las cuales estamos
nosotros contribuyendo. Por ejemplo, en mi caso siempre es la etnoeducación. Yo soy un docente normalista que ha trabajado desde las prácticas allá en territorio, ¿cierto? Y que le permite trabajar con escenarios de aprendizaje, pero contextualizados también con otras en realidades y otros espacios y tiempos.